Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, una discusión urgente sobre la contingencia, como siempre aquí en CNN Chile todos los miércoles. Con nuestro panel nos acompañan Paula Vial, Jorge Rázuriz, Willy Díaz y nuestro invitado especial de hoy, Marco Kremerman, economista de la Universidad Católica e investigador de la Fundación Sol. Así que a todos ustedes, muchas gracias, buenas noches por estar acá. Vamos de inmediato a revisar nuestras candidatas a frase de la semana. Como siempre son ustedes los que votan cuál es la frase más destacada o la más llamativa de la semana. Y también recuerden de comentar con el hashtag Ciudadanos. Sus comentarios van a estar apareciendo en pantalla durante todo el programa. Primer candidato a haber expresado la frase de la semana es Andrés Alamán, que le agradeció al Partido Comunista. Le quiero decir lo siguiente: nada más contrario a mi espíritu que satanizar al Partido Comunista. Yo casi me dan ganas de agradecerle a los dirigentes de la Concertación, desde un punto de vista electoral, que hayan incorporado al Partido Comunista. Segundo candidato frase de la semana, bueno, tiene que ver con las agresiones que hemos visto en los últimos días, lamentablemente. Elías Sangüesa, el estudiante que escupió a Michelle Bachelet en Arica, esto dijo después de su acción. ¿Te arrepientes? No, de nada. Bien merecido se lo tiene. Bien merecido se lo tiene, decía Elías Sangüesa. Tercer candidato a frase de la semana, José Ancalao, quien era, en el momento de decir lo que vamos a escuchar todavía, vocero de la campaña de José Antonio Gómez. Minutos después ya no lo era. Escuchemos por qué. Solamente fue un comentario que me pareció gracioso, o sea, que alguien le escupa en la cara a Bachelet, me pareció simpático, me pareció gracioso. Simpático y gracioso. Ya no es vocero, por cierto, de la campaña del candidato radical José Antonio Gómez. Cuarta candidato a frase de la semana, Michelle Bachelet, respondiendo precisamente a lo ocurrido. Pero quiero decirles con toda claridad, si creen que me van a atemorizar, es claro que no me conocen. ¿Vieron cómo ha crecido el cartón que le ponemos a Michelle Bachelet con las siglas de los partidos? Es cada vez más largo, ya lleva ahora es PS, PPD, PC, más IC. Vamos a hablar también de eso, de los apoyos a Michelle Bachelet. Y finalmente la última candidata a frase de la semana la emitió en el día de hoy Nelson Estrada, presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, defendiendo el ataque con huevos contra el candidato presidencial Pablo Longueira. Tiene que ser muy carebaja el Longueira para venir a pedirle los votos a los pescadores, a los mismos que los vendió por 40 años. Ahí están las candidaturas, no es culpa nuestra, así han sido los últimos días con hartas agresiones y con hartos ataques, así que veamos cuál es la frase, no necesariamente más destacada, sino que más llamativa o más provocadora de la semana. Paula Vial. ¿Por qué? No alcancé a pensarlo. ¿Paso? No. Yo creo que... Bueno, hay varias están muy relacionadas, entonces como además vamos a hablar de eso también es interesante. Pero yo creo que finalmente Nelson Estrada, que es un ciudadano de a pie, sin ningún cuento político, independiente de su tendencia, y porque no porque se lo dirija a Longueira, o sea, creo que eso pasa a ser casi anecdótico, creo que muestra un poco el estado actual de la ciudadanía, el descontento, en fin. Mal expresado, me parece, también lo hablaremos ya, súper mal expresado, pero me parece que va un poco en ese tono. Jorge. Yo Alamán, vamos a hablar, que entiendo después de eso, pero yo estoy con él, yo creo que hay que agradecerle al Partido Comunista. Willy. Yo por descarte, porque en realidad las frases de los que apoyaron o que agredieron me parece repudiable de uno u otro lado, creo que es malo para la política ese tipo de frases y ensalzarla creo que es peor. Pero también me quedo con la de Alamán porque creo que refleja un poco el momento que estamos viviendo y efectivamente gracias a la señora Bachelet por incorporar al Partido Comunista, así que no solamente eso, sino que apoyo la frase y me sumo a la frase de Alamán. Marco. Yo me voy a permitir la licencia, si me permiten, de elegir las dos frases que para mí son las dos caras de la misma moneda finalmente, que es quien agrega a Michelle Bachelet y quien el dirigente o vinculado a la pesca que tira los huevos a Longueira. Creo que de alguna manera, no avalando lo que sucede, es la discusión que tenemos que dar como país del por qué están ocurriendo ese tipo de cosas y qué es lo que hemos hecho para que ocurra.
siento que el debate se ha teñido del republicanismo que estamos perdiendo, pero no vamos a las causas del por qué está ocurriendo. Ok, vamos a hablar de inmediato de eso. Ahí están entonces las opiniones de nuestros panelistas. Ustedes son los que eligen la frase de la semana. A ver, evidentemente estamos todos de acuerdo en el tema de que la forma de las agresiones no es correcta, pero hay un tema que quiero seguir contigo, Marco, que planteabas que tú crees que hay algo más de fondo aquí en lo que está ocurriendo, más allá de la forma de estas agresiones. Así es. Yo creo que, insisto, sin avalar y sin justificar de ninguna manera ese tipo de agresiones y actos, yo creo que ya no es suficiente con condenarlo, porque cuando algo es violento, uno tiene que preguntarse qué ocasiona esa violencia, insisto, sin justificarla. Y yo creo que la sociedad chilena en las últimas décadas ha generado una serie de efectos violentos en la manera en que está construyendo sociedad. Y claro, tratamos de esconder eso con algunas cifras bastante extrañas de que Chile está al borde del desarrollo, pero no estamos viendo lo que está pasando en el día a día dentro de las casas, que es la famosa microeconomía. Una macroeconomía muy bonita, una fachada muy ordenada, una casa bien pintada, pero por dentro tenemos la escoba. Y en ese sentido, yo creo que seguir tapando eso y llamar a una especie de defensa corporativa de la clase política es incompleto si no se reconoce al mismo tiempo qué es lo que hemos construido como sociedad. Willy, ¿estás de acuerdo? A ver, yo creo que las acciones violentas de por sí son repudiables y yo veo fenómenos desde otra perspectiva. Yo creo que de alguna otra manera lo que pasó primero con Michelle Bachelet y lo que pasa hoy día con Pablo Longueira es un poco perder el respeto por la clase política. La acción de este niño que comete un escupitajo que no puede ser, junto con ser el acto mismo, es primera vez que se instala delante de una figura iconográfica que está durante mucho tiempo ensalzada, que está protegida, que está cuidada, y hoy día vemos que es perfectamente frágil como cualquier otro y está expuesta como cualquier otro. Pero que es una falta, hoy día se le perdió el respeto. Y se perdió el respeto por lo de Pablo hoy día y por lo de Michelle Bachelet otro día. Se perdió un poco el respeto a esta cosa del ícono que significan los candidatos presidenciales, un poco el seniority político, ese tipo de cosas. Con este tipo de acciones, con las dos, es malo. Y ojo, ninguno de los dos son dirigentes. Uno es un alumno, un estudiante de una carrera. El que agrega a Pablo Longueira tampoco es dirigente, no es pescador de partida, o sea, va a reclamarle por el tema de los pescados, de la ley de pesca, pero no es pescador, es una persona cualquiera. Entonces, creo que aquí la política, y esto le hace mal obviamente a la política, creo que denosta un poco la actividad, una actividad que es tan necesaria para conducir los destinos de un país. ¿Por qué? No cabe duda que la legitimidad del sistema político es algo que está detrás de esto. Pero saltar a conclusiones de que el sistema está corrupto, que adentro de las casas hay unas tragedias. Yo no recuerdo otra época en Chile que haya habido más gente con empleo que ahora. Entonces, no sé, cuando la gente tiene empleo, tiene un salario, y tampoco recuerdo una época en Chile en que la gente haya tenido más acceso a bienes y servicios que sus padres no tuvieron, desde autos, televisiones, celulares. Hoy en día prácticamente se habla mucho de desigualdad, pero yo no veo mucha desigualdad. Tú puedes ir a un barrio como la Florida y no hay mucha diferencia, digamos, en los consumos con otros barrios de mejores ingresos. La juventud se viste en parecido. Entonces, yo te digo, saltar a conclusiones de que estamos peor, que vamos mal, que el país está mal, yo creo que ese es un discurso político. Es un discurso político y creo que en las elecciones se va a ver. Yo creo que el hecho de que Michelle Bachelet no va a salir, si es que sale presidenta, no lo va a hacer en la primera vuelta y que con gran dificultad saldría en una segunda vuelta, va a demostrar que este país no es de un lado ni del otro. Y por lo tanto tenemos que recuperar esa capacidad de entendernos. Este país no es de izquierda, este país tampoco es de derecha. Y hay mucho espacio para ponerse de acuerdo en grandes temas país. Jorge, y eso es lo que estamos perdiendo. Pero, Pablo, te doy la palabra al tiro con Marcos. ¿Quieres contestar a eso? Porque hay evidentemente una discrepancia entre ustedes. Sí, yo creo que la opinión que tú das es más política
que creo que lo que yo intenté dar, yo no represento ni a la concertación ni a la alianza, sino quiero colocar sobre la mesa algunas evidencias que creo que no decir lo que está pasando en Chile con las cifras adecuadas no es el momento para hacerlo, porque eso puede generar violencia. Decir que en Chile no hay tanta desigualdad, cuando los últimos informes nos dicen que el 1% de los chilenos concentra el 32% de los ingresos en Chile, y midiendo con los datos del Servicio de Impuesto Interno, investigación de la Universidad de Chile reciente, los profesores López y Figueroa, y nos dicen que somos el país que más concentra, más que Estados Unidos, que concentra un 20%, más que Suecia y Alemania, cuando tenemos un PIB más chico. Cuando al mismo tiempo vemos que por listado Forbes, vemos cuánto representan los billonarios del PIB, y representa un 24,5% de la torta completa, y superamos nuevamente a Estados Unidos, y le ganamos a muchos países, y estamos en el listado top one, según Branko Milanovic, economista del Banco Mundial, no lo estoy diciendo solamente yo. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de empleo, aquí hay que ser preciso. Yo creo que nadie está diciendo que el país está peor que hace 20 años. Yo creo que nadie puede decir eso. El tema es cómo medimos eso. Tenemos una encuesta de empleo que hoy día nos permite hablar con precisión sobre ciertos elementos. Porque uno puede decir, en Chile hay más empleo y estamos en pleno empleo. Las autoridades están diciendo pleno empleo o cerca del pleno empleo. Eso es incorrecto. El instrumento para medir empleo cambió y el cambio está bien hecho. Y hoy día, para saber si una persona tiene empleo o no, es si al menos trabajó 1 hora la semana anterior. 1 hora. ¿Qué pasa? Que antes tú no podías medir ciertas cosas, hoy día sí las puedes medir. Y en Europa se está midiendo esto. Y hoy día en Chile una tasa del 6,2% no es la misma que antes, porque hoy día podemos descubrir que detrás de ese 6,2% hay fenómenos como el subempleo, que son personas que trabajan jornada parcial involuntaria. Perdón, y hay fenómenos que tú descartas. Tú ves un lado de la película y el otro no lo ves. Por ejemplo, tú no ves que en el sector agrícola están subiendo los salarios fuertemente porque hay una gran migración al sector minero. Y que los salarios en el sector minero y en Antofagasta y en Copiapó son extremadamente altos y están llevando una persona, tú le enseñas a una persona a manejar un tractor hoy día en Chile y esa persona a los 6 meses se va a la minería y gana $1.000.000, 800.000 pesos. ¿Los contratistas o los directos? Entonces en Chile ha habido un aumento extraordinario. El otro día se mostraron las cifras de aumento de los salarios. ¿Qué? O sea, yo no digo que estemos maravillosos, que Chile sea el país que al lado del desarrollo, no. Pero estamos mejor que hace 4 años. ¿Pero cuáles son las cifras? Aunque te pese, no me pesa. Estamos mejor que hace 4 años. Yo quiero ver las fuentes. Que alguien diga, mire, yo saqué, me metí a los datos. Las fuentes son los salarios de la minería. ¿Pero dónde está la... ¿Cuál es la fuente? Los salarios de la minería están llevando, y los salarios del sector agrícola. Entonces es algo que está ahí. Perdón, Jorge, solamente para que intervengan también otra, hay datos, los datos oficiales hablan de que efectivamente los sueldos y las remuneraciones han crecido en Chile. Así es. ¿Tú compartes esos datos, que eso es real, o crees que no? Lo que pasa es que tenemos dos problemas imponiendo los datos sobre la mesa. ¿Qué nos dice la encuesta CACEN? ¿Cierto? Yo no voy a venir a decir que las cifras están malas, yo creo que eso es un análisis que es bastante político. Yo voy a colocar las cifras sobre la mesa y hay algunos elementos que no podría tener discrepancia. La cifra de la encuesta CACEN nos dice que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 251.000 pesos. Y en el sector asalariado privado, 218.800 pesos. ¿Cuánto ganaban en el gobierno de Bachelet? ¿Qué pasaba en 2009? A pesos de hoy, 228.000 pesos era la mediana. 50% ganaba menos de 228.000 pesos los asalariados y hoy día 218. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas son las cifras. ¿Puedes demostrarme lo contrario? O sea, estamos peor. O sea, tu conclusión... No, espera un poquito. Estamos peor. Espera un poquito. Esas son las cifras. Tu conclusión es que estamos peor. Mira, la estadística, yo estudié estadística, soy economista de la Universidad Católica, igual que tú. Pero puedes y los dos sabemos que en el manejo de estadística se puede llegar a muchas conclusiones. En este caso no se puede llegar a otra conclusión. Yo lo que pregunto, la gente, cualquier televidente que está viendo, ¿está hoy día peor o mejor que hace 4 años? Si está peor y considera que este es un mal gobierno, bueno, quiere decir que va a votar en contra. Yo no digo que esté peor, ojo, lo que estoy diciendo es lo siguiente, pero muy importante. El país los datos de crecimiento son reales. Yo no estoy diciendo que no ha crecido ni que ha generado empleo. ¿Y dónde se ha ido todo eso? Lo que pasa es lo siguiente, el análisis que estamos haciendo es que estamos al borde del desarrollo, que estamos en pleno empleo, y eso es incorrecto, porque Chile está creciendo. Estamos mejor.
Eso es muy distinto. Okay. Todos los gobiernos han estado mejor que los anteriores. Siempre Chile ha estado cada 4 años mejor que antes. Por lo menos está aceptando que estamos mejor. Okay. ¿Qué tiene que ver eso con la discusión real? Creo que está claro un consenso, Paula. Si quien va a decidir esa polémica es el resultado de la elección, yo creo que vamos a estar más con Marco que con Jorge. Pero vamos a ver eso. El punto, yo creo que también es reduccionista llevarlo solo a los ingresos que está teniendo la gente, ¿no es cierto? Yo creo que la insatisfacción que hay es mucho más amplia, mucho más transversal que simplemente si están ganando más o están ganando menos, si están trabajando o no están trabajando. Indudablemente el trabajo es una fuente de satisfacción, además de permitir cubrir otras necesidades, pero yo creo que la insatisfacción que se ve y que está muy masificada, que lleva o se transforma en esta violencia mal expresada, ¿no es cierto? Tiene que ver con insatisfacciones desde el punto de vista de la participación, de la igualdad, sin duda, ¿no es cierto? Las desigualdades generan mucho enojo, mucha necesidad de cambio. Y yo creo que la gente siente que no está participando como corresponde. El sistema binominal tiene mucho que ver en ello, ¿no es cierto? Sentir que no somos nosotros quienes estamos eligiendo realmente a nuestras autoridades, que no nos están expresando en las decisiones que adoptan. La ley de pesca, por ejemplo, me parece súper sintomático que esa persona que va a reclamar no sea un pescador, porque la aprobación de esa ley, ¿no es cierto?, generó descontento mucho más masivo, mucho más transversal, mucho más a nivel nacional, ¿no es cierto?, que simplemente al sector de la pesca. Y esa es una sensación que yo creo que nuevamente es muy transversal, que expresa mucho más que simplemente lo material, porque no somos consumidores, somos ciudadanos, y yo creo que la forma de representarnos de esa manera, que se vio en el discurso del 21 de mayo del presidente, ¿no es cierto?, que se ve en estas discusiones en que se transforman todas nuestras necesidades y todos nuestros ideales y todos nuestros deseos en lo material, yo creo que no representa lo que los chilenos están sintiendo hoy. A ver, yo me voy a sumar un poco a la polémica inicial. Aquí habemos 3 economistas, debe ser lo más latero para la gente escuchar a 3 economistas hablando al mismo tiempo, pero... No sé, pero yo acá quiero rescatar una cosa. Yo siempre he tenido diferencias con la forma en que la Fundación Sol calcula sus cosas. Creo que son más bien voluntariosos en definir ciertos parámetros y ciertas variables, digamos, porque si uno mira las tendencias globales, mira la serie del empleo del INE o la serie de empleo de la Universidad de Chile, uno se da cuenta que en realidad las cosas son lo que parecen ser. O sea, que estamos en un país distinto hace 4 años atrás, que estamos en un país con mejores tasas de empleo, con mejores niveles de salario. La desigualdad es un tema que hoy día, a mi manera de ver, ya no se resuelve con subir y subir impuestos. Pues la concertación en los últimos 20 años, de los 23, subió impuestos, y la desigualdad subió y nunca la arreglaron. Y resulta de que hoy día Andrés Velasco lo pone en un libro que escribió él, diciendo efectivamente, y entiendo que lo prologa la expresidenta Bachelet, donde dice que la mejor fuente para mitigar los efectos de la desigualdad es el empleo. Y en eso este gobierno ha creado 800.000 empleos cuando se le dijo que eso era imposible. Lo logró en un escenario internacional sumamente complejo, lleno de adversidades, lleno de una serie de otros problemas. Por lo tanto, uno tiene que mirar los fenómenos como la gente los ve en su casa, el fenómeno global. Efectivamente, hoy día estamos mejor, sí, las cifras lo avalan así, hay más nivel de empleo, siguiendo la serie histórica. Bueno, pero que no hay para qué hacer más desarrollo. La reacción de la ciudadanía para entender que no estamos pero mejor. Paula, porque por una persona que reacciona no estamos hablando de la ciudadanía. ¿Pero por qué, perdón? No, pero, o sea, mira, ver, esto yo no de que creo la mayoría que este país, silenciosa, ¿no es cierto?, yo sea no la que creo que esta mayoría se vaya a parar frente a un candidato a escupir. O sea, tú, Paula, crees que estamos peor. Yo siento que es un momento en el que la gente, a lo mejor a partir de cierto bienestar, que no es nuevo, perdón, pero en verdad esto ha sido un proceso que efectivamente ha ido en crecimiento desde hace muchos años, está en posición de poder exigir otras necesidades, eso otros derechos, de poder manifestarse, de sentir una frustración respecto de otros ámbitos. Sí, pero no es la ciudadanía la que sale a tirar escupitajo, a tirar huevos, no es la ciudadanía. Pero a ver, fenómeno comunicacional ¿en qué minuto eso se hubiera puntual hecho si no existiera una cuestión más transversal, más pero acentuada? Paula, ¿no? si los dos agresores son reconocidamente de izquierda. Los dos agresores han manifestado sus posiciones de izquierda, y agreden a la señora Bachelet, y agreden a Pablo. No, lo que te estoy diciendo es que hay un fenómeno detrás político
que nosotros no estamos leyendo correctamente, porque hoy día son dos agresores que son manifiestamente de izquierda, que no solamente agreden a Pablo, que ya esta no es primera vez, digamos, pero agreden a Michelle Bachelet con una beligerancia, con una rabia, que además después ni siquiera se arrepiente, porque lo reafirma. El tema que tú planteaste, por ejemplo, al pero inicio, no es la en términos de... Sí, yo creo que sí es la ciudadanía, porque no es mucho más que estos dos ataques. Esto es lo más representativo, es lo simbólico, si tú quieres. ¿Cuánta gente está enojada de esa manera? Pero yo creo que la insatisfacción con la clase política es lo que se ve representado en este tipo de actos, que serán eso te lo dije al principio. Ya, pero a ver, perdón. Yo creo que se perdió el respeto. Lo planteaste al revés. Lo planteaste en la vía de se perdió el respeto. Yo creo que hicieron que se perdiera el respeto, que es muy distinto. Ahora, es un planteamiento que obliga a esa clase política, la misma clase política, a reaccionar a esa insatisfacción. Porque si no hay esa autocrítica, bueno, esa clase política, esa clase política es la misma que en la Concertación no estuvieron dispuestos a ir a primarias de sus candidatos, ¿no es cierto? Y los prefieren elegir a Deo y prefieren reservarle un lugar a Camila Vallejo en la Florida, ¿no es cierto? Es la misma. O sea, tú lo que estás haciendo es una autocrítica, entiendo. Una autocrítica generalizada, por favor. O sea, si voy a pensar que es la oposición la que está mal, políticamente evidente, que es absolutamente, ya lo he usado muchas veces esta noche, pero transversal, alcanza a todos los sectores. Paula, hagamos un golpe noticioso, estoy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. Es un golpe noticioso, estoy de acuerdo contigo. Marco, y más allá del tema de las cifras, de si estamos bien o estamos mejor o peor que hace 4 o hace 20 años en términos materiales, ¿ves que también hay una cierta insatisfacción que tiene que ver más con otros temas, más cultural, si se quiere, o más social, más allá de las cifras económicas, de ingresos, etcétera? Por supuesto, yo creo que de repente quienes comentamos, quienes están opinando, la clase política, élite política, como quieran decirle, están alejados de lo que está pasando dentro de los centros de trabajo, dentro de las casas. Yo no voy a representar a nadie, pero los jóvenes estamos muy cerca de lo que está pasando actualmente. Sabemos lo que pasa en el centro de trabajo, cómo están trabajando las personas, las condiciones, las horas de trabajo. Nosotros lo medimos con datos y vamos a los lugares. Vamos a los campamentos, estamos en las escuelas públicas que se caen a pedazos. Esa realidad se nos olvidó. Vemos las pensiones, lo que están sacando hoy día los pensionados, los cotizantes. Entonces, pero por ejemplo, Marco, solamente por ejemplo, hoy tenemos menos campamentos en Chile de los que había, por ejemplo, hace 10 años. Las pensiones, hubo una reforma previsional que permitió por lo menos las pensiones más miserables subirlas. O sea, en esos temas uno ve que también ha habido avance en términos materiales, ¿no? Claro, pero uno diría, si nos dicen, y es efectivo, que estamos cerca de los $20.000 de PIB per cápita, no quiero ir solo al tema material, pero es una métrica que de alguna manera dice algo, y que estamos cerca del desarrollo. Y efectivamente antes teníamos pensión cero para quien no cotizaba y hoy día de 80.000 pesos. Obvio que 80.000 es mayor que cero, nadie lo va a negar. No estamos acá para decir mejor, yo no estoy en la pelea política y yo creo que hay un problema de los dos gobiernos, las dos coaliciones. El asunto es que un país que dice que está cerca del desarrollo y entrega pensiones de 80.000 pesos, no es tema en Chile, no es tema que el 50% de los trabajadores gane menos de 251.000 pesos. Marco, ¿y tú qué propones? Porque... ¿Tú qué propones? O sea, no sé, danos algunas ideas porque favor. Aquí lo que hay que hacer es crear empleo, mejores salarios, inversión, emprendimiento, y yo no veo en o sea, tú veo una crítica, yo estoy de acuerdo, no estamos perfectos, de acuerdo. Decir que estamos desarrollados, no estamos desarrollados. Muy bien, yo lo que digo es, pero reconozcamos que estamos mejor que hace 20 años, estamos mejor que hace 4 años y vamos mejorando. Ahora, veamos las maneras de mejorar, pero con creación de empleo, ¿no es cierto?, con emprendimiento, con inversión. ¿Tú qué políticas propones para que aumente la inversión, haya más empresarios creando empleo, o crees que el Estado crea valor? Porque hay gente que cree que el Estado es el que crea valor. Yo creo que, primero la Fundación Sol propone, yo soy representante de la Fundación Sol, y tenemos varias propuestas en la página web. No es política la Fundación Sol. Queremos transformar la realidad y por tanto es política. ¿Cuál es la opción política de la Fundación Sol? La opción Sol? política es construir un país decente y obviamente tenga una idea de solidaridad en la sociedad. Un partido que se llama Partido Decente. ¿Pero por qué cuesta tanto reconocer que son de izquierda? ¿Por qué recuesta? Por eso, pero dilo. No digo. Si no hay para qué... No, yo no estoy diciendo lo contrario, pero es de izquierda. Te pido que nos expliques, digamos, explícanos la Fundación Sol. ¿Qué es? La Fundación Sol es una fundación, ¿cierto?, que quiere transformar la realidad, que ha hecho un diagnóstico, ¿cierto?, desde el campo de lo que... La Fundación Libertad y Desarrollo también quiere transformar la realidad. Sí, pero hay una gran diferencia. La Fundación Sol no está afiliada a ningún partido político, no hace cónclaves con los partidos políticos, ni de la concertación. Libertad y Desarrollo tampoco está afiliada a ningún partido político. Hace cónclaves con los partidos
partidos políticos. Yo he visto, invita a todos. Es que no nos trates de decir, pero que no nos trate de decir, Marco, que la Fundación Sol son los ángeles del cielo buenos y santos y que las otras fundaciones no lo son. No estoy diciendo eso. Lo que nadie es ángel, yo no de ningún lado. Dejemos los ángeles del cielo mejor y hablemos de seres humanos. Yo entiendo la polémica de la Fundación Sol porque ha colocado datos complicados, de repente para el establishment tú dices voluntarismo. No, eso es bueno. Por seguir a Stiglitz, yo no sé si es... Pero para que no el tema, Marco, ¿alguna propuesta concreta, digamos, de reforma del sistema que ustedes... Para crear valor, crear empleo, inversión. O sea, yo creo que pararse desde ese punto de vista estamos considerando, y las personas, primero las personas, y desde ahí construimos empleo, valor, inversiones, pero primero las personas, ¿cierto? Tú hablas como desde el emprendimiento y el individuo. Pero si es con personas, para crear valor es con personas, no es... Que Marcos diga su idea fundamental porque tenemos que pasar a otros temas. Hay 4 temas que para nosotros son fundamentales. En primer lugar, el modelo de relaciones laborales. En Chile tenemos una asimetría enorme, ¿cierto? Prácticamente los trabajadores no tienen ningún tipo de poder. Y eso se constituye desde el Plan Laboral de 1979. En términos concretos y de legislación comparada, Chile tiene hoy día una negociación colectiva circunscrita al espacio de la empresa, derecho a huelga donde se puede reemplazar a los trabajadores, búscame otro lugar en el mundo donde exista eso, y eso tiene que liberarse, ¿cierto? ¿Para qué? Para que exista diálogo entre las empresas, más sindicatos se pongan de acuerdo y cuando haya ganancia y crecimiento, eso se distribuya mejor, ¿cierto? Hoy día Chile tiene un 8% de negociación colectiva con derecho a huelga. Y eso es una aberración. Es voluntario. ¿Pero por qué tenemos un 8% de negociación colectiva? Yo no sé, pero es voluntario. Dime, si un grupo de trabajadores quiere formar un sindicato, ¿lo pueden formar hoy día con la legislación actual? Si un grupo de trabajadores quiere negociar... ¿Tú quieres obligarlo a que formen sindicato? No, yo lo único que estoy diciendo, no hay libertad para el sindicato para negociar más allá del espacio de la empresa. No hay libertad. Curiosamente, el modelo de libertad no le permite, porque solo si el empresario dice sí, se negocia interempresa. Que libre es nuestro modelo. Pero es que esa es la aberración máxima de un modelo que se preocupe de los trabajadores. Porque cuando tú obligas, por supuesto, cuando tú obligas a un sindicato a negociar en las mismas condiciones de otra empresa que tiene una estructura de costo totalmente distinta, al final terminas perjudicando que tiene la estructura de costo más alta. Por lo tanto, eso es la aberración máxima. Pero tú estás diciendo que esa es la única posibilidad de negociar. La negociación en cascada es lo que se hace a nivel mundial. Negocias arriba y abajo. Tu sistema termina perjudicando, y está demostrado, no está demostrado, que termina perjudicando a la pequeña empresa que tiene, que no puede dar los mismos beneficios de la gran empresa. La OIT lo demuestra, la Organización Internacional del Trabajo demuestra lo contrario. Favorece la gran empresa. Ustedes dos que están en más programas, ¿cuántas veces hemos hablado de los abusos, de los privilegios indebidos? Y nunca he visto ningún reclamo hacia una cosa más o menos generalizada, que todos estamos de acuerdo con matices, por supuesto, y matices bastante profundos y amplios, pero desde luego son los conceptos que la llevan hoy día, ¿no es cierto? Y esos abusos van en la línea precisamente de lo que dice Marcos, son la expresión máxima de ello. Eso no ocurriría si tuviéramos un país donde efectivamente existiera equidad, donde hubiera igualdad. La estructura está establecida de modo que es imposible llegar a ello en la medida que no haya cambios radicales profundos. Es que no confundamos los planos. La igualdad es retórica en una sociedad en la cual tú, por la vía del empleo, es la única forma en que puedes corregir las desigualdades. Pero eso no es correcto, por favor. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Cómo no va a ser correcto que una persona que no, por supuesto, y eso que yo estoy muy lejos de la opinión de Velasco, de una persona que no tiene empleo a una persona que tiene empleo es un mundo de diferencia. ¿Y cómo solo consigue empleo esa persona con emprendimiento, con crecimiento, o con una formación desde la igualdad, con una equidad que se asegure? Es imposible que seamos iguales. Esas desigualdades de base es imposible que se igualen. En un curso de 30 alumnos. No hay posibilidad, te lo digo desde el punto de vista de las mujeres, por ejemplo. Si tu punto de partida es tan desigual, no hay forma de que alcances al que lleva la delantera, en este caso los hombres. Las mujeres, si no hay estructura, tenemos que hacer un corte, tenemos otros temas, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más tensión. Pero vamos con esto, que está interesante. Aquí el debate no paró durante los comerciales. A ver, para ordenarlo un poco, porque evidentemente la cosa está bien entretenida, estábamos hablando básicamente del concepto de la igualdad. Willy, es interesante porque tú estabas diciendo un tema antes de que nos fuéramos a la pausa sobre la igualdad. Cuando uno plantea la igualdad, hay que tratar de salirse de la retórica de la igualdad como un bien en sí mismo.
y me pasó a mí, 30 compañeros de curso, durante 12 años, escuchamos los mismos profesores, hicimos las mismas tareas, jugábamos en los mismos patios y respirábamos el mismo aire. Y de los 30, solo un grupo, después de haber recibido la misma capacitación, la misma instrucción, solo un grupo pudo entrar a la universidad. Ese grupo no puede ser cuestionado que es distinto a los demás. Todos tuvimos las mismas características y pensando en ese, no me estoy comparando con otros colegios. Por lo tanto, la desigualdad es una cosa que es inherente al ser humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generarla desde la cuna, de todas maneras, porque cuando uno genera las condiciones básicas, y en eso el proyecto del presidente Piñera que apunta a incluir el kinder obligatorio, no voluntario como era hasta hoy día, obligatorio, incorporando un 13º año de educación formal, hace mucho la diferencia. Y estos son procesos largos, llevamos 20 y tantos está años. Demostrado, Willy, está demostrado que los 3 primeros años son clave. O sea, esto del prekinder es un primer paso, pero hay que dar muchos pasos más. Son los 3 primeros años de un niño los que hacen la gran diferencia. ¿Respondemos al tema de la igualdad? ¿Si hay discrepancia aquí, Marco? Sí, a ver, yo creo que el tema de la igualdad, más allá de hablar de los 3 primeros años, yo creo que es importantísimo, pero tenemos que ver qué pasa después con los niños, después de esos 3 primeros años, dónde van a estudiar, en qué escuelas. Citando ayer un poquito la entrevista que vi de Felipe Berrío, esto decía de que estamos hablando de libertad de elegir de los padres, aquí lo que hay es libertad de crear escuelas. Hoy día Chile tiene un 36% de educación pública en su matrícula. Algunas personas podrán decir eso es bueno, eso es malo. Nuevamente un experimento. Haití tiene 8%, de ello no encuentro más casos a nivel mundial, el promedio es de 90%. Y en las escuelas particulares subvencionadas, 2/3 de ellas tiene copago, financiamiento compartido. Entonces, ¿qué tipo de sistema educativo hemos creado? Por eso es que es tan importante ir a las propuestas, ¿cierto? Tú me decías, ¿cuáles son las propuestas? Me faltó el salario mínimo, temas tributarios y muchas más que podríamos decir. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del modelo de relaciones laborales, que para mí es el tema donde existe un mayor nivel de simetría de poder entre las partes, quiero saber, Willy, Jorge, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es el modelo de relaciones laborales para Chile? Mira, porque si la propuesta es dejar todo igual, entonces, claro, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo creativo y dejar todo igual es muy fácil. Soy partidario de la libertad. Y soy partidario que se garantice a los trabajadores la capacidad de formar sindicatos en cualquier empresa. Y negociar por rama. Y negociar, no, porque la negociación por rama, mira. ¿Y la libertad dónde está? Te voy a explicar. ¿Dónde está la libertad? La negociación por rama, permitamos la negociación por rama. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Que los trabajadores de la papelera o de Celulosa Arauco son los que van a conseguir las condiciones que la empresa le va a poder pagar. Pero de una pequeña empresa relacionada al mismo sector, ¿no es cierto? La quiebra. La van a quebrar. Como en Dinamarca, donde han quebrado todas las empresas porque se organizan por rama. Entonces, curiosamente, lo que tú estás proponiendo a mí me parece muy demagógico. Entonces no es libertad. Porque ¿sabes lo que vas a hacer? No es demagógico. Literatura internacional, porque OIT, principios de libertad sindical. Pero si yo le doy libertad. Pero la realidad pero vas a beneficiar. Pero óyeme, escuchemos a Jorge su respuesta. Vas a beneficiar a las grandes empresas. Vas a hacer que las grandes empresas sean más grandes y las chicas quiebren. Benefician todos. No, creo que están las dos posturas. Paula, por favor. No solamente es que en la base, yo también soy partidaria de la libertad, yo también voy en esa línea, pero para ello tú requieres de condiciones, tú no puedes hablar de libertad real, material, que se pueda palpar y vivir por cada una de las personas cuando no tienes las condiciones que sean iguales. Entonces, no es posible decir realmente, por ejemplo, en lo que señalaba Marco, ¿no es cierto?, en términos laborales, que exista ese ámbito de la libertad. No, los derechos no pueden ejercerse si tú no los conoces, si no tienes las condiciones para poder desarrollarlo. Entonces, no basta con decir que se da teóricamente esas condiciones de libertad cuando realmente quienes tienen que ejercerla, desarrollarla, no se encuentran en las condiciones para ello. Les propongo que pasemos a otro tema que es uno de los temas importantes sin duda de la semana, el tema político más comentado en los últimos días, que es el apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Cómo lo leen acá en el panel y qué consecuencias va a tener para la candidatura de Michelle Bachelet, positivas o negativas, contar con el apoyo del PC? Me parece que el Partido Comunista ha evolucionado de una manera muy inteligente, porque ahora no está haciendo algo muy distinto de lo que hacía en las anteriores elecciones de la Concertación. Siempre en la segunda vuelta el Partido Comunista votó por el candidato de la Concertación. Pero se dieron cuenta que no podían cobrar por ese voto. Ellos son los que eligieron a Lago, son los que eligieron a Bachelet,
Acordémonos los pequeños márgenes con que se eligieron todas las presidencias anteriores. Entonces se dieron cuenta que tenían un enorme poder, el típico partido minoritario con un enorme poder, y dijeron, esto es una tontera. Yo estoy eligiendo a los presidentes y no estoy cobrando nada a cambio. Yo creo que ahora le plantearon a Bachelet, la apoyamos, pero usted, eso sí, me tiene que cumplir con una lista de cosas, me tiene que dar un espacio a Camila Vallejo sin competencia, ¿no es cierto?, en la Florida, me tiene que dar el ministerio, me tiene que dar una lista de cosas, y ahí nosotros vamos a votar por usted. Yo creo que es muy inteligente. ¿Paula? Yo creo, a mí me da un poco de vergüenza, en verdad, el debate que se ha producido, ¿no es cierto?, esta como terror que se quiere generar como si el Partido Comunista fuera... Perdona, está muy equivocado. La democracia cristiana ha dicho, Orrego en particular, ¿no es cierto?, ha dicho que no existe sintonía en muchos principios, en muchas ideas y que por lo tanto dificulta el integrarlos al gobierno, que no tiene nada que ver con señalar que nuestro país va a volver a la época de la UP, ¿no es cierto?, si es que el Partido Comunista se integra al gobierno. Yo quiero recordarles que hay 3, si no me equivoco, diputados del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que han operado durante todo este periodo parlamentario y no he visto ningún caos, no me parece que su inclusión... Pero dile eso a los dirigentes de tu partido. Pero a ver, ¿por qué no te lo dices tú a los tuyos, ¿no es cierto?, que andan atemorizando a la gente como si fuera a volver una época que se ha satanizado, ¿no es cierto?, como si además efectivamente los comunistas fueran a llegar a comerse a las guaguas, ¿no es cierto? ¿Quién ha dicho a las eso? mamás y a los papás que cuidan a sus niños. Perdón, yo lo he escuchado durante todos estos días. ¿Quién ha dicho eso? No, que se coman las guaguas, no sé, ya me parece un poco básico, eso? pero que vamos Paula, a volver a la UP. Eso debe ser dentro de la democracia cristiana, porque lo que yo no lo digo. Perdona, tú tienes un afán con la democracia cristiana que algún día me lo vas a tener que explicar. Lo que yo quiero decirte es que los que han satanizado esa inclusión son los de la Alianza, los de la ¿cómo se llama? Renovación y la UDI. Y en el caso de la democracia cristiana, a la UDI ni a Renovación no les complica que el Partido Comunista sea parte del gobierno de Bachelet. El único partido que le complica es a la democracia cristiana. Yo no he escuchado que se va a volver a la UP, pero por ejemplo, el candidato Pablo Longueira sí dijo que los partidos chavistas ahora estaban apoyando a Bachelet. Ese tipo de frases que hemos escuchado. Porque lo que dice, esa es la gran diferencia. Paula, los comunistas no comen guagua. Eso pasó hace mucho tiempo. Qué bueno. ¿Cómo pasó hace mucho tiempo? Yo era muy chico. Lo que sí tengo claro, que la inclusión del Partido Comunista en el pacto o apoyando a Michelle Bachelet, al final tiene un gran derrotado, genera un gran derrotado que es la democracia cristiana. ¿Y por qué? Porque los obliga a replegarse y a tomar... Hay un terror de ustedes. Yo encuentro perfecto. Permanente es porque Paula, la democracia cristiana a mí me da mucha pena. Yo conozco a Claudio Rego, conozco a Claudio Rego, le tengo gran estima. Además es un muy buen jugador de squash, así que le tengo gran respeto a Claudio Rego. Sin embargo, Paula, no hay ni un personero o varios personeros de la democracia cristiana ya lo dieron por perdido. Hoy día viene en una entrevista en La Segunda, tiene que hacer una campaña digna. Lo dice Burgos, creo que lo dice. Entonces, y ya Walker también dio algunas señales en eso. Creo que el gran problema no es para la Alianza, al contrario, porque para la Alianza el tema del Partido Comunista apoyando a Michelle Bachelet le resuelve un problema, que se sincera el apoyo desde un principio, y eso genera replegarse en posiciones porque Michelle Bachelet gira claramente a la izquierda, la democracia cristiana pierde parte importante de su electorado y la alianza confirma a los electores que de verdad, y la democracia cristiana, que es la que aporta parte importante de los que dentro de la democracia cristiana se asustan con el Partido Comunista. Los mismos que eligieron a Piñera. Antes de darle la palabra a Marco, solo para que Paula responda, no hay un problema cuando, por ejemplo, el mismo presidente del partido, Ignacio Walker, ha dicho que ellos no están por entrar en una alianza política con el PC. Y ahora el PC está apoyando a una candidata que probablemente en un mes más va a ser la candidata de la democracia cristiana. ¿Cómo se resuelve problema, ese esto, punto? Además, llevamos 20 años donde esto ha ocurrido, ¿no es cierto? Los últimos pero dile eso a no... Ignacio Walker. Pero a ver, sí, perdón, Ignacio Walker primero no es el que va a tomar las definiciones finales. Es el presidente de tu partido. Segundo, él no ha hecho de ello un dogma y en consecuencia, si pudieron integrarse al gobierno de Patricio Aylwin, si pudieron trabajar con Eduardo Frei, ¿por qué no van a poder hacerlo con el siguiente presidente que vayamos a elegir desde la
oposición. Entonces, pero hay una diferencia, punto, que aquí podría haber eventualmente, por ejemplo, ministros del Partido Comunista, es algo que no ha pasado en ocasiones anteriores. No ha ocurrido, pero tampoco me parece que eso vaya a generar estamos en periodo de primaria. Obviamente lo que se tiene que destacar en ese periodo son las diferencias. Hay un electorado al que hay que tratar de atraer. Y en esas circunstancias es evidente que hay que destacar aquellos puntos que diferencian. Lo que no significa que habiendo puntos en común, como sin duda lo hay, porque los ha habido durante 20 años y van a seguir existiendo, ¿no es cierto?, no se pueda generar un gobierno en conjunto, ¿no es cierto?, en donde finalmente todos quepan. Escuchemos la opinión de Marco. Pero Jorge, tú no reconocerás, Paula, que el único partido que está complicado con el tema es la Democracia Cristiana. Yo no veo otro. Yo no veo a nadie complicado, así que... A ver, pero ¿complicado en qué término? En lo que acaba de decir Daniel en la introducción. ¿Ya? El mismo Walker dice que no es viable hacer un gobierno con el Partido Comunista. Una alianza política. Una alianza política. Que él hace una pequeña diferencia entre las dos cosas. Hagamos la cosa más digna. ¿Cuál es el problema? Se está definiendo el gabinete en este minuto. Banderas. Estamos, insisto, en una primaria. Cuando llegue el momento de definir, a partir de un candidato único de la oposición, ¿no es cierto?, la elección, entonces habrá que buscar esas sintonías que evidentemente van a existir. Tú no puedes pretender tú mismo que discutes esa igualdad, ¿no es cierto?, que solo porque son parte de un conglomerado estén de acuerdo en el 100% de las definiciones. Okay, escuchemos a Marcos Grebenman. ¿Cuál es tu opinión al respecto de las consecuencias? No soy analista político, pero a nivel general yo creo que, a pesar de que, claro, no hay un debate, esto de los come guau y esas cosas, yo creo que igual hay declaraciones que se hacen y que quien no está en un partido clásico militando, ni en ningún caso como yo, como que escucha con cierta desazón. Son cosas que a uno lo aburren y quisiera finalmente ver, bueno, cuáles son las propuestas, el modelo de desarrollo que se está planteando por cada una de estas coaliciones que se van armando. Y yo quisiera ver exactamente, bueno, cómo quiere transformar el país la alianza, ¿cierto? No solo cómo quiere mantenerlo, porque claro, sí, que en el modelo, pero aquí hay problemas importantes, si no reconocemos... Pero Marco, tú ves, por ejemplo, que las propuestas del Partido Comunista tienen que ver o van en la misma dirección que las propuestas que ha hecho tradicionalmente la Concertación o las que hace hoy la Democracia Cristiana. Yo creo que eso es importante verlo. Mi diagnóstico y el diagnóstico de la Fundación Sole es que hay que hacer transformaciones profundas a todo nivel. Matriz productiva, sistema tributario, modelo de relaciones laborales, sistema educativo. Entonces, ¿quién propone eso hoy? Es difícil ver que en estas dos coaliciones, primero no tenemos claridad qué va a salir de la nueva mayoría o el nombre que han colocado. Al otro lado, cuáles van a ser las propuestas exactamente, más allá de las listas de supermercados que uno escucha a veces. Nombre que era de Marco Enrique, el PRO. Claro. Instalaron primero la lista parlamentaria que apoyó a Marco Enrique el año 2009. Pero por otro lado, como dice el programa Ciudadanos, nosotros tenemos la posibilidad de estar así, y trabajo con ciudadanos, con personas que se organizan en sus comunas, dirigentes sindicales, dirigentes territoriales, vecinales. Se está pasando hartas cosas en Chile y no estamos dándonos cuenta. Claro, siguen las máquinas partidarias armando sus cosas y peleándose entre ellos, y que Walker le dijo no sé qué al otro, y todos preocupados de eso, pero aquí están pasando cosas a nivel de base. Se están armando propuestas, se está pensando un país distinto. Ojalá que otras candidaturas recojan eso y también se respete la posibilidad de participar realmente por parte de personas que están construyendo y pensando otro país. Antes de pasar al debate, solamente, Marco, para transparentar posiciones, ¿tienes un candidato presidencial que apoyes tú o que te sientas más cercano? No apoyo a ninguno por el momento, me gustaría ver ideas para ver qué quieren hacer con Chile finalmente. Okay. Willy, hablábamos de lo que significaba para el Partido Comunista, lo decía Jorge, lo que significaba para la Democracia Cristiana, y hay un debate claramente bastante amplio, pero ¿qué significa para Bachelet? ¿Le sirve a su campaña tener al PC? Yo la verdad creo que no le sirve, porque el sinceramiento que se produce hoy día, con el apoyo que hace ex ante, a ojos cerrados, sin un programa, sin una agenda de Bachelet, donde recibe este apoyo a ojos cerrados del Partido Comunista, creo que al final no le va a permitir de verdad capturar ese voto del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque las bases del Partido Comunista han sido muy reaccionarias contra los gobiernos de la Concertación. Han estado siempre en la vereda del frente a los gobiernos de la Concertación, salvo en los periodos electorales que ya van pero que hoy día ese sinceramiento de entregarle esos votos va a quedar en duda, porque el que de verdad va a capitalizar ese voto comunista de base va a ser Club. Porque él está recogiendo aquellos desencantados de este apoyo que le está haciendo. Pero esa es la primera vuelta. Por supuesto. Entonces tú estás de acuerdo, Willy, que en la segunda vuelta
no era necesario incorporar al Partido Comunista porque van a votar por ella de todas maneras. Por supuesto, por eso, lo hicieron por eso que yo no entiendo mucho la alianza, lo hicieron, ni siquiera programática. Lo hicieron por el lago. Votó por el candidato de la Concertación en la primera elección. ¿Cómo, perdón? Entonces, en las primeras elecciones. Por Elwin. Sí, entonces, en verdad, están haciendo de esto un punto político que evidentemente cuando ustedes intentan mostrar que la DC está acogotada y acongojada, ¿no es cierto?, por esta alianza que se ha presentado, eso no es efectivo. Decir que ellos no comulgan pero con si esa Walker inclusión lo dice, política. Pero yo creo que estamos claros en la diferencia entre no la democracia cristiana. Paula, a Bachelet como candidata, ¿le aporta o le resta tener al Partido Comunista ya proclamándola antes de las primarias? O sea, yo creo que básicamente le aporta, porque representa un sector minoritario, ¿no es cierto? Pero no sé en este minuto cuál es el porcentaje, creo que un 5, 6%, pero que desde luego es relevante, sobre todo cuando se dan instancias, ¿no es cierto?, en las que hay que dar varias peleas, donde existe la posibilidad y que se ha discutido y que desde luego es compleja, ¿no es cierto?, si es que termina siendo la candidata de la oposición, de que pueda ganar en unas elecciones en la primera vuelta. Entonces a mí me parece que en este minuto, ¿no es cierto?, sobre todo que además entiendo han hecho una inclusión que va un poco en una línea de mayor concesión, ¿no es cierto? Yo no he escuchado lo que en algún minuto se dijo de un pie afuera, un pie adentro, ¿no es cierto? Es un apoyo en ese sentido más cerrado. A mí me parece que para efectos de la precandidatura de Michelle Bachelet, sí termina siendo finalmente una aporte. Fíjate que me atrevo a aventurar a un escenario con alguna probabilidad. El Partido Comunista apoya a Michelle Bachelet. De repente, Michelle Bachelet, después de la primaria, toma una posición de captar más votos de centro, con posiciones menos de izquierda, y el Partido Comunista la amenaza con salir del apoyo. Esa cartita de amenazar con salir, antes no la tenía. Ahora, en términos legales, el Partido Comunista como tal no puede salirse, porque ya tiene un compromiso de apoyar al que sea el ganador de la primaria. Más allá de movilizarse más o menos pero, por Bachelet. oye, pero después de la primaria puede absolutamente hacer una declaración el Partido Comunista y decir, no estoy de acuerdo con pero el legalmente camino. hay un compromiso del Sí, partido que va a la primaria de apoyar al ganador. pero eso no te obliga a ir y votar. Pero esto puede, no te obliga a ir poner a los dirigentes en la cara, es verdad. Pero ahora las está bases con la espada contra la cosa, pared, no va a poder moverse, va a tener que izquierdizarse cada vez más, ¿no es cierto? Y vamos a volver a otras realidades. Yo de verdad creo que ese análisis es un análisis que viene única y exclusivamente desde la desesperación, desde la angustia, desde el temor de lo que va a ocurrir en las siguientes elecciones. No hay ninguna novedad, ninguna, en que el Partido Comunista esté apoyando. No hay ninguna diferencia tampoco en términos prácticos en que sea en primera, en definitiva. Por supuesto que desde el análisis político uno puede hacer matices y otros, pero que lo vaya a apoyar ahora o que lo vaya a apoyar en segunda vuelta. Entonces, el factor distinto lo va a hacer veo... Meo, porque la votación de Marco va a ser relevante mucho más ahora que lo que fue en el endoso de votos que le costó caro cuando apoyó a Frey. Marco, tú hablabas un poco de bases sociales, bases de izquierda que están trabajando. ¿Tú ves que esas bases estén siendo seducidas, por ejemplo, por la candidatura de Marcel Clot, que esté tomando alguna fuerza? ¿O no? No lo sé, yo creo que ahí está Roxana Miranda, Marcel Clot, y quizás aparezcan otros candidatos. Sé que hay uno del Partido Ecologista, Sphere. Yo creo que es muy importante que aparezcan otras opciones, que se ventile el sistema chileno, que escuchemos otras cosas. Aquí hay mirarse el ombligo y decir que el sistema chileno es el mejor del mundo, pero cuando nos sacan un poco al pizarrón, y sin la caricatura de que todo malo y todo bueno, estoy diciendo, sáquenos al pizarrón y veamos si este es un Chile de $20,000 parejo o es un Chile de $10,000 finalmente. Y donde tenemos que un 1% se está llevando gran parte de la torta. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Estuvieron muy activas las redes sociales con el debate en el día de hoy. ¿Quién fue elegida como la frase de la semana por nuestros televidentes? Vamos a verlo de inmediato. Andrés Alamand, con su frase dándole las gracias al Partido Comunista, sacó el 38% de los votos como la frase de la semana. Jorge y Willy tenían esa propuesta. Nos vamos, recuerden, 10 de junio, CNN Chile y Canal 13 transmiten el primer debate de las primarias con los candidatos del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, Claudio Rego, José Antonio Gómez y Andrés Velasco, y el 13 de junio el primer debate de las primarias de la Alianza con Andrés Alamand y Pablo Longueira. Ustedes los van a ver aquí en CNN Chile y en Canal 13. Que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles nuevamente en Ciudadanos.
le quiero decir lo siguiente: nada más contrario a mi espíritu que satanizar al Partido Comunista. Yo casi me dan ganas de agradecerle a los dirigentes de la Concertación, desde un punto de vista electoral, que hayan incorporado al Partido Comunista.